Hola a todos, somos Lisset Aldaz y Eduardo Maggi, estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí en la Facultad de Arquitectura, y a continuación les vamos a presentar los 5 procesos del aprendizaje: diseño, concepto, función y proceso. Aprender a mirar. Saber utilizar nuestra mirada como un medio directo entre dos mundos, el que nos rodea y nuestra mente. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos expandir nuestras habilidades para adquirir la capacidad de ubicarnos en el espacio, comprender la importancia de un lugar cómodo, seguro y agradable para los seres vivos en general. La vista nos provee de un gran aspecto en el cual podemos desarrollar varias capacidades. Aprender a pensar. Lograr una conexión entre la mente y la realidad de manera que pueda tener un sentido. En diseño, lograr que una idea pueda ser concretada a la realidad puede ser algo complicado. Sin embargo, todo es posible dentro de lo lógico. Aprender a construir. Aquí podemos tocar el tema del constructivismo, que es una corriente que afirma que el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo. En esta frase citada, podemos interpretarla de varias formas, y una de ellas es que todo aquello que nos rodea es obra del propio ser humano y su gran capacidad para adaptar los espacios y los recursos a su beneficio. Es decir, podemos construir desde cero, incluso remodelar una idea que ya está previamente establecida. Como podemos ver en los ejemplos de la derecha, hay edificios que bien puedan ser rectos o curvos, dependiendo de la idea del arquitecto que diseñó la estructura. Podemos aprovechar todos los espacios que este se nos sea requerido para hacer bienes inmuebles o espacios de recreación. Aprender a comunicar. Comunicar una idea o un pensamiento. La comunicación es transmitir una información de un individuo a otro u otros. Es saber llegar a los demás mediante una acción. Aprender a comunicar en arquitectura es muy complicado, pero es muy importante, ya que mediante una estructura, por ejemplo, podemos decir a la persona que un hogar es muy acogedor o es muy serio, o en cuanto a diseños actuales minimalistas que usan muy pocas cosas para adornar, por decirlo así, los diseños son cada vez más acogidos, son más apreciados, y teniendo en cuenta que hace poco se practica que el menos es más. Mientras menos aparatos tenga un bien inmueble o un espacio, puede ser mucho más llamativo, pero hay que aprenderlo a comunicar. Aprender a aprender. Supone de disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera que cada vez sea más eficaz y autónoma. Esto sucede en muchos seres vivos, pero si tomamos en cuenta únicamente al ser humano, sabemos que éste inicia su vida gateando, luego caminando, dando sus primeros pasos y después corriendo. Esto es una habilidad que se refiere al hecho de adquirir un conocimiento y desarrollarlo con el tiempo, de manera que cada vez sea muchísimo más eficaz. En arquitectura, por ejemplo, podemos iniciar nuestros primeros pasos dando líneas en simple papel. Luego podemos trasladarlo eso a espacios electrónicos en los que podemos a partir de ahí ubicarlos de forma tridimensional, y sería una forma final el darle ya la estructura física como tal. Cada uno de estos temas mencionados tienen un porcentaje que juntos genera un total. Aprender a mirar, aprender a pensar, aprender a aprender, aprender a construir y aprender a comunicar son ideas claras de cómo se debe realizar, por ejemplo, una obra muy bien hecha, o una estructura o un diseño nada más. Hola, mi nombre es Lisset Aldaz y les voy a hablar sobre el diseño, su concepto, su función y su proceso. Diseño. ¿Qué es diseño? Diseño es un puente entre la funcionalidad o la percepción, estrategia y estética. El diseño está en todo lo que vemos, ya sea los diseños del hombre, como las casas, los edificios, letreros, carteles, señales de tránsito, o también los diseños creados por Dios, que son los paisajes, las montañas, entre otros. En sí, el diseño lo encontramos en todas partes. En todo lo que vemos hay diseño. Por ejemplo, aquí vemos una portada donde hay una bala regresando al cañón, que nos da a interpretar de que si haces el mal, recibes el mal.
Igualmente, este edificio es bonito, pero es estético. O sea, el diseño tiene que ser algo bonito y algo funcional. El concepto es la representación visual de la idea, narración creada a través del diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la imagen nosotros vamos a lograr saber de qué está hablando, tan solo viendo la imagen. Por ejemplo, como vemos aquí, una fábrica y una nariz. ¿Qué significa? Que la fábrica es una fábrica que contamina y nosotros respiramos esa contaminación. Sin concepto, el diseño no puede cumplir su función de comunicar, porque debe ser algo que con tan solo verlo, su significado sea claro de leer, de interpretar, dando a conocer su propósito. ¿Qué significa esto? Que si vamos a poner de puerta un alambrado, ¿qué significa? Que sería como una cárcel, que sería para algo peligroso. Eso nos diera a entender, pero si fuera una escuela con esa fachada, obviamente no lograría su objetivo. Su función. Su función comunicativa, publicitaria, informática y estética. Es una disciplina que se vale de elementos tangibles y sensoriales para proyectar, programar y organizar una serie de elementos para producir algo en particular. El proceso. El proceso de diseño, según Robert Guillen Scott, se basa en 4 principios. La causa primera. La causa primera es el motivo, la necesidad humana sin la cual no habría diseño. La causa formal. Visualiza el objeto por medio del dibujo y se conecta la forma técnica y a los recursos. La causa material. Es el conocimiento de la materia que utilizaremos para elaborar el producto, posibilita obtener mejores y más ideas. La causa técnica, al igual que la anterior, depende del conocimiento que se tenga a las herramientas y la maquinaria que permita darle forma a los productos. En conclusión, estas 4 causas están siempre presentes cuando diseñamos. El arte visual. El arte visual engloba las artes plásticas tradicionales, entre las que se incluye el dibujo, la pintura, grabado, escultura, así como las expresiones que incorporan nuevas tecnologías, orientando al arte y a elementos no convencionales. Para su mayor componente expresivo o visual, también llamado arte de los nuevos medios, las artes visuales son formas, son unas expresiones que se encuentran enfocados a la creación de trabajos, son visuales por la naturaleza, como podemos ver aquí en esta imagen, que nos da a interpretar una naturaleza, algo puro, algo tranquilo, además que está muy bonito, con colores variados. Composición. En el dibujo, la escultura, la pintura, el arte figurativo, el clásico, el moderno, el abstracto, en el arte comercial y en el publicitario, la composición es un factor que proporciona coherente forma a la obra del arte. Ideas básicas que definen el arte visual, que tenemos la apropiación, circulación y experimentación, pluralismo y globalización, estrategias expositivas. La apropiación por parte del artista de una cantidad ilimitada de recursos, así como de estilos, incluso de signos pasados, del Renacimiento, de los barrocos, del romanticismo, lo que son incorporados de modo innovador al interior de las composiciones. Circulación y experimentación. Puesto que la gran mayoría de los artistas cuentan con una disciplina base, por ejemplo, pintura o fotografías, por investigar otras disciplinas que puedan potenciar estéticamente su producción. Pluralismo y globalización tienen que ver con la fluida comunicación entre artistas de distintos países y continentes, que esto facilita por medios de comunicación por el internet, cada vez más óptimas condiciones de viaje. Estrategias expositivas. Tanto los artistas como los curadores buscan nuevas estrategias expositivas, acordes a la naturaleza de las obras, cuando crean exposiciones innovadoras en ideas, montajes y formatos. Los factores de la composición. Existen algunos factores
que influye en la percepción de la obra. Por ejemplo, por agrupación, que se basa en la proximidad y la semejanza, por figura-fondo, por contorno y por pregnancia. Por agrupación de proximidad, tenemos al agrupar los elementos cuando estos tienen cercanía entre sí. Por semejanza, se agrupan cuando los elementos son figuras conocidas, parecidas o iguales entre sí. Figura-fondo. Se tiende a separar los elementos del fondo o viceversa, ya que a veces percibimos el fondo como figura. Por contorno. El contorno separa y distingue la figura del fondo y está presentando por una línea continua y descontinua o en el límite de dos colores diferentes, llamado línea de recorte. Por pregnancia. Se tiende a rellenar visualmente aquellos espacios huecos para completar un objeto. Las artes visuales, en el sentido general, son aquellas creaciones artísticas que pueden ser observadas. Entre ellas se encuentran el dibujo, la pintura, la escultura, la arquitectura, fotografías, cine, grabado, videoarte, entre muchos más. Gracias.